Cada bolsa de café que has comprado en tu vida proviene de una de dos plantas, arábica o robusta, y es probable que en algún momento alguien te haya dicho que arábica significa buen café y robusta significa barato. Eso es una simplificación excesiva y te está costando buen café. Lo que separa a estas dos especies comienza a nivel genético, pasa por su química y determina todo, desde los costos de cultivo hasta cómo deberías prepararlas. Empieza por la genética, y el resto tiene sentido. El café arábica tiene 44 cromosomas, mientras que el robusta tiene 22. Los cromosomas contienen instrucciones para producir enzimas, y las enzimas impulsan las reacciones químicas que crean los compuestos de sabor cuando las cerezas maduran y los granos se tuestan. El doble de cromosomas le da a la arábica más redundancia genética, más variación en cómo actúan las enzimas y, en las condiciones de cultivo adecuadas, una gama más amplia de sabores. Los 22 cromosomas del robusta significan un conjunto de herramientas más limitado, aunque cuánto limita eso la tasa depende de cómo se cultiva y procesa el café. El arábica representa alrededor del 65% de la producción mundial. El robusta cubre la mayor parte del 35% restante. La diferencia entre ellos tiene menos que ver con la calidad y más con dónde puede sobrevivir cada especie y lo que se necesita para cultivarla. El arábica crece entre 1.200 y 2.200 metros sobre el nivel del mar. El robusta crece desde el nivel del mar hasta aproximadamente 800 metros. Esa diferencia de altitud afecta al café de adentro hacia afuera. La temperatura desciende aproximadamente 6.5 grados Celsius por cada 1.000 metros. A 1.800 metros, las temperaturas diurnas rondan los 15 a 20 grados. A 400 metros, son de 25 a 30 grados. El aire más frío significa un desarrollo más lento de las cerezas. Las cerezas de arábica tardan entre 1 y 3 meses más en madurar en comparación con el robusta, aunque el tiempo exacto varía según el clima, el cultivar y el manejo de la finca. Más tiempo en la rama significa más fotosíntesis, convirtiendo la luz solar en azúcares. Más azúcares significan más dulzura en la taza y más combustible para las reacciones de Maillard durante el tostado. Los granos de arábica generalmente tienen niveles de azúcar más altos que el robusta, aunque hay superposición según el cultivar, la madurez y el procesamiento. Esa altitud también encarece el arábica. Pendientes pronunciadas, sin maquinaria, todo recogido a mano por trabajadores que suben por terrenos de montaña. Los costos de mano de obra por kilo son considerablemente más altos que la cosecha mecánica en terrenos planos, y la altitud es solo el comienzo de por qué el arábica cuesta más. El robusta contiene entre 2.2 y 2.7% de cafeína en peso. El arábica se sitúa entre 1.2 y 1.5%, casi el doble. La cafeína es un pesticida natural. Paraliza y mata a los insectos que se alimentan de las plantas de café. El robusta crece a altitudes más bajas donde las temperaturas más cálidas sustentan poblaciones de insectos más grandes. Más insectos equivale a defensas más fuertes. El arábica crece en zonas más frescas y altas, con menos presión de plagas, por lo que nunca necesitó tanta. La ventaja para los agricultores de robusta es los menores costos en pesticidas y menos pérdidas de cosecha. La desventaja está en la taza. La cafeína estimula los receptores del sabor amargo. El robusta también tiene niveles más altos de ácidos clorogénicos, que aportan su propio amargor y aspereza. Juntos, estos compuestos enmascaran los sabores más sutiles que podrían estar escondidos debajo. El café de especialidad se inclinó hacia el arábica en parte por esto. Menos cafeína y menos ácidos clorogénicos permiten que los sabores más delicados emerjan: afrutado, floral y dulce. Esos sabores también existen en el robusta, pero son más difíciles de percibir a través del amargor. Y esos ácidos clorogénicos merecen su propia explicación, porque afectan más que solo el sabor. El robusta
contiene entre 7 y 10% de ácidos clorogénicos, mientras que el arábica contiene entre 5.5 y 8%. Estos compuestos sobreviven parcialmente al tostado y durante la preparación se extraen rápidamente. Son los que le dan al café cuerpo, fuerza y una sensación densa en boca. También son parte de por qué el robusta produce una crema más persistente en el espresso. La crema se forma cuando el dióxido de carbono atrapado durante el tostado se libera bajo presión y los lípidos y proteínas estabilizan las microburbujas. Las mezclas con robusta mantienen esa espuma por más tiempo, pero los ácidos clorogénicos también aportan astringencia, esa sensación seca que frunce la boca, demasiado, y el café se vuelve desagradable. Los ácidos clorogénicos y la cafeína están entre los compuestos más solubles en agua. Se disuelven primero y más rápido. El robusta tiene considerablemente más de ambos, por lo que en condiciones idénticas, el agua extrae más material total del grano, más allá del punto óptimo, y hacia un territorio áspero y astringente. Una molienda más gruesa le da al agua menos superficie con la que trabajar, y tiempos de preparación más cortos reducen el contacto antes de que vaya demasiado lejos. Cualquiera de las dos opciones lleva la extracción de vuelta al punto donde el robusta realmente sabe bien. Así que la química del robusta te da crema y cuerpo, pero exige un manejo diferente. La mayor parte del mal robusta que has probado fue preparado como si fuera arábica. Los mismos parámetros, pero la especie equivocada. Eso es un problema técnico, y no un problema del robusta en sí. El arábica tiene el doble de cromosomas, pero eso no lo ha protegido. Si acaso, creó una vulnerabilidad específica. El arábica no es la planta de café original. Es un híbrido. Un cruce entre el ancestro del robusta, el canephora, y una especie más pequeña y dulce llamada eugenioides. Eso ocurrió una sola vez, en algún lugar de las tierras altas de Etiopía, hace cientos de miles de años. Cada planta de arábica en el mundo se remonta a ese único cruce. Hoy existen cientos de variedades, pero todas comparten la misma base genética estrecha. La roya del café, causada por el hongo Emileia bastatrix, aprovecha exactamente esto. Ataca las hojas, detiene la fotosíntesis y puede arrasar plantaciones enteras. Una vez que infecta una variedad de arábica, frecuentemente afecta a otras porque las vulnerabilidades son compartidas. El robusta tomó un camino evolutivo diferente. Mayor diversidad genética en su rango natural, a pesar de tener menos cromosomas. Diferentes poblaciones desarrollaron mecanismos de resistencia distintos en condiciones más duras, donde la presión de enfermedades era constante. Lo que devasta a un grupo, a menudo falla contra otro. Para los agricultores, la diferencia es dinero. El arábica necesita monitoreo de enfermedades y un cultivo cuidadoso. El robusta se cuida en gran medida solo. El arábica necesita temperaturas de entre 15 y 24 grados Celsius. Por encima de 24, la planta se estresa. La fotosíntesis se ralentiza, el desarrollo de las cerezas se ve afectado y la calidad del grano cae. El robusta soporta hasta 30 grados y tolera mejor las fluctuaciones, aunque el crecimiento óptimo sigue situándose alrededor de los 20 a 25 grados, y los rendimientos disminuyen por encima de eso. A medida que las regiones de cultivo se calientan, algunas zonas tradicionales de arábica se están volviendo marginales. Las zonas de altitud están cambiando. El robusta puede crecer donde el arábica no puede. Vietnam lo demostró a escala industrial. En 3 décadas, convirtieron tierras que nunca fueron aptas para el arábica y construyeron aproximadamente el 40% del suministro mundial de robusta. No compitieron con el arábica. Fueron donde el arábica no podía seguirlos. Entonces, tenemos dos especies. Una con mayor complejidad genética, que se cultiva en altitud, pero sigue siendo costosa y vulnerable. La otra es más resistente, más barata y químicamente diferente. Y durante décadas, el mundo del café de especialidad lo convirtió en una falsa dicotomía. Arábica significa
calidad. Robusta significa producto básico. Esa historia no resiste cuando pruebas café real. El arábica comercial, recolectado sin selección y procesado descuidadamente, sabe plano y aburrido. El robusta de calidad, de cosecha selectiva a mano y procesamiento cuidadoso, ofrece notas de chocolate y nuez, con un amargor limpio. Las fincas de robusta de la India, en Mysore, producen granos que puntúan entre 80 y 2 y 84 puntos según los estándares de la Asociación de Cafés de Especialidad. El robusta conilón brasileño, procesado como natural, desarrolla una dulzura y cuerpo genuinos. Un robusta bien cultivado y un arábica mal cultivado están más separados en calidad de lo que la mayoría de la gente imagina al comparar arábica con robusta. La especie importa menos que lo que le sucede después. Pero el mercado no recompensa al robusta de calidad. Las primas son demasiado bajas, así que los agricultores no invierten. Los compradores prueban la categoría comercial y descartan toda la especie. Los precios se mantienen bajos. Nadie rompe el ciclo. Está comenzando a cambiar. Las mezclas de espresso de especialidad que usan robusta de calidad son cada vez más comunes, pero lentamente. El tostado oscuro afecta a cada tipo de grano de manera diferente. El arábica pierde rápidamente el carácter de origen a medida que dominan los sabores del tostado. Un etíope tostado oscuro y un colombiano tostado oscuro comienzan a saber igual. El robusta cambia menos, porque su perfil de sabor base nunca fue tan variado. El café comercial se tuesta oscuro porque crea consistencia. Lo que el origen te dio se reemplaza por el carácter del tostado. Para los granos comerciales, eso tiene sentido, pero el robusta de calidad se beneficia de un tostado más ligero, donde realmente puedes saborear lo que logró el procesamiento cuidadoso. A enero de 2026, el arábica comercial se cotiza entre $3.50 y $3.80 por libra en el mercado C de Nueva York. El robusta comercial ronda los $2 a $2.50 en el mercado de Londres. Esa diferencia refleja todo lo que hemos visto hasta ahora: altitud, mano de obra, enfermedades y rendimiento. En el comercio minorista, las cifras se vuelven llamativas. El arábica de especialidad se vende entre $22 y $43 por libra, según los puntajes de calidad y el origen. El robusta de calidad no tiene un mercado minorista de especialidad equivalente porque la infraestructura simplemente todavía no existe. El techo de precios se mantiene porque la mayoría de la gente asocia el robusta con el café instantáneo. Cambiar eso requiere un suministro constante de granos de calidad, lo que a su vez requiere precios más altos para justificar el esfuerzo. El mercado sigue estancado. Para el espresso, el robusta se gana su lugar. Un mayor contenido de lípidos y proteínas favorece la crema. La cafeína aporta intensidad, y las bebidas con leche se benefician de una base más fuerte que se abre paso. El espresso italiano tradicional usa entre 10 y 40% de robusta en sus mezclas precisamente por estas razones. Para el café de filtro, la complejidad del arábica tiene el espacio que necesita. Extracción más larga, sin leche y sin nada que enmascare las sutilezas. Los tostados ligeros a medios muestran lo mejor que puede dar la especie. Para el café instantáneo, el robusta domina porque soporta mejor el procesamiento agresivo y cuesta menos. Algunos cafés instantáneos usan arábica liofilizado para preservar los aromas, aunque a un costo considerablemente mayor, pero la especie es solo una variable. Un robusta bien cultivado y cuidadosamente procesado supera al arábica manejado descuidadamente en todo momento. La diferencia entre una buena taza y una mala tiene menos que ver con el nombre de la planta que con lo que le ocurrió después de la cosecha. La industria del café funciona gracias a estas dos especies, cada una adaptada a condiciones diferentes, cada una adecuada para propósitos distintos, cada una capaz de producir algo que vale la pena beber cuando alguien se toma la molestia de hacerlo bien.